Algunos científicos en nuestro mundo dominado por la química se están habituando a los insecticidas fulminantes, sin pensar en la forma en que la naturaleza resuelve este asunto. El mundo vegetal ofrece una gama natural de repelentes de insectos muy eficaces, y a pesar de ello, las industrias siguen fabricando productos cuyos efectos sobre la vida animal son letales, y cuya influencia sobre la salud humana todavía no se conoce bien. En muchos casos los plaguicidas son más dañinos que los parásitos, pero no debemos subestimar la fuerza de las plantas. Si las hay capaces de matar a un hombre, no tiene nada de absurdo pensar que puedan ahuyentar insectos. El extracto de nin es un extracto que se obtiene de las semillas del árbol de nin. El árbol de nin es un árbol que tiene el nombre científico de Azadirachta indica. Es un árbol originario en la India, se conoce por hace más de 2000 años. Las características principales de este árbol es tener una altura que llega a los 10 o 15 metros, una copa que puede estar alrededor de unos 8 o 10 metros de sombra. Es un árbol que es maderable en la India y todas las partes se pueden llegar a utilizar. Se sacan los extractos tanto de las semillas como de las hojas y esos extractos no solamente se utilizan para control de insectos, son productos que también se utilizan para hacer jabones, para hacer pastas de dientes, para hacer ungüentos, para controlar hongos en la piel. Este árbol crece entre 0 metros sobre el nivel del mar y no más de 1000 metros sobre el nivel del mar. Requiere unas zonas semidesérticas, temperaturas altas. En Colombia hay algunos árboles, hay zonas donde hay árboles de nin, especialmente en el Golfo de Morrosquillo, en la zona de Girardot, en la zona de los Montes de María, en las zonas de Armero, y todos estos son lugares bastante calientes, lugares con poca humedad o poco nivel freático en el suelo. En general son suelos de baja fertilización. Este es un árbol bastante rústico y que se acomoda a todas estas zonas. El lugar donde mejor se producen estas semillas pues es definitivamente en la India, en otros lugares en el mundo donde se encuentran pues en Centroamérica, en Costa Rica, en Haití, en México. Todos estos son semillas que han venido desde la India. En Colombia se conoce este árbol por hace más tal vez de 15 años, donde trajeron los primeros por un proyecto realizado por Corpoica y se ha ido regando. Tiene una dificultad en la producción y es que como es un árbol tan grande, la pepita es muy chiquita, parecida como una pepita de café, pero no es tan fácil de recolectarla como se hace con el café por ser un arbusto. Este es un árbol muy grande y la recolección se vuelve muy costosa. Entonces, si no se tiene una suficiente cantidad de árboles, realmente el nivel productivo para obtener la semilla es muy difícil. Lo que hacen normalmente la India es que extienden unos grandes costales debajo de los árboles y van recolectando las semillas que caen en forma natural del árbol. Y lo otro es que la mano de obra pues es muy costosa en Colombia comparado con la mano de obra que le gastan a esto en la India. Hablando de extractos naturales, pues tenemos que especificar qué es un extracto natural. Todas las plantas tienen en su interior moléculas químicas o llamémoslas moléculas naturales que tienen efectos y que en forma, digamos que natural, existen para ellas cuidarse del ataque de insectos. Esos metabolitos son los que nosotros le extraemos a la planta para poderlos utilizar como un producto comercial. Y hay diferentes tipos de extractos de acuerdo a las formas que se utilizan para poder extraer estos metabolitos de las plantas. Dependiendo de cómo se extraigan los metabolitos de la planta, uno puede tener un extracto con un determinado uso. Y en eso podemos decir, los metabolitos se pueden extraer con base en agua, se pueden extraer con base en presión, simplemente extruyendo la planta, o se pueden extraer por medio de solventes orgánicos como son los alcoholes, los etanoles, que sirven de arrastre a estos metabolitos secundarios. Hay que tener un cuidado en los procesos de extracción. Estos procesos podrían ser en frío o pueden ser en caliente. Si los procesos de extracción son en caliente, se corre un riesgo de que uno destruya el metabolito secundario por las temperaturas. Por lo tanto, los procesos preferiblemente deben de ser en frío o a bajas temperaturas, o en términos muy particulares a una temperatura en la cual el metabolito secundario
no se altere. Hay muchas plantas de las cuales se pueden sacar extractos que son de utilidad en el control de insectos o control de enfermedades. Los más conocidos que tenemos en nuestro medio pues son el extracto de ají, el extracto de ajo, el extracto de cole caballo, el extracto de caléndula, los extractos de higuerilla y bastante nuevo los extractos de neem. En la semilla generalmente se encuentra la mayor concentración de azadiractina, salanina y nimbina, las cuales afectan la fisiología de los insectos simulando una hormona natural, inhiben su crecimiento y alteran la metamorfosis. Estos componentes provocan un desorden hormonal en diferentes etapas del proceso de desarrollo del insecto, influyendo sobre las hormonas de la muda y del crecimiento. Los efectos son especialmente notables durante los estados larvales. A su vez, reduce la fecundidad de las hembras y causa la esterilidad de los huevos. Este efecto también se debe a las alteraciones producidas en el equilibrio hormonal. Los otros efectos que tiene el extracto de neem, además de ser controlador del desarrollo embrionario, es que es antialimentario. Este es un efecto que significa que donde yo haya aplicado los metabolitos del extracto de neem, llegan los insectos a comer y no reconocen esa planta como si fuera alimento, entonces se desplaza. Es un efecto muy parecido al repelente, que es por las antenas sensoriales del insecto reconocen una sustancia que es extraña, que los ahuyenta, que es el efecto normal que tienen casi todos los extractos naturales. Entonces vamos con el tercero. Es un alterador de la metamorfosis del insecto, es un inhibidor antialimentario y es un repelente. El cuarto efecto es que genera o altera la capacidad reproductiva en cuanto a su capacidad vital para aparearse. Ese fenómeno sí que es valioso porque entonces así hayan insectos, ellos no se van a poder aparear. Los efectos de repelencia, antialimentario y reducción de la capacidad vital son variables de acuerdo al tipo de insecto plaga que yo tenga en el cultivo, y el efecto del control del desarrollo embrionario funciona en todos los tipos de insectos. Entonces así el extracto de neem es un extracto que se utiliza en los 5 órdenes principales de insectos, pues los cucarrones o los coleópteros, los chupadores, los trozadores, los comedores de plantas, son, sin utilizar los nombres científicos, los 4 grupos de insectos generales que nosotros vemos en el campo y que nos afectan en nuestros cultivos. Un extracto de neem entonces lo puedo utilizar para toda esta gama. El neem actúa en diversos insectos de diferentes maneras, destruyendo e inhibiendo el desarrollo de huevos, larvas o crisálidas, destruyendo su apareamiento y comunicación sexual, impidiendo a las larvas poner huevos, envenenando a las larvas y adultos, impidiendo su alimentación, enviando mayores errores a su metamorfosis en varios periodos de desarrollo del insecto, inhibiendo la formación de quitina, material del que se compone el esqueleto del insecto. Impide que se realicen las mudas necesarias para entrar en la siguiente etapa del desarrollo, de tal forma que actúa como regulador del crecimiento del insecto. El extracto de neem viene en una presentación líquida en emulsión. Emulsión significa una forma física en la cual se mezcla un aceite con el agua en ayuda de un surfactante, algo así parecido como a un champú. La presentación es en 1 litro y se utiliza normalmente entre 5 centímetros por litro de agua. Se hace una mezcla, 5 centímetros por litro de agua, y se fumiga en el cultivo gastando aproximadamente 1 litro por hectárea, y eso es variable de acuerdo a la densidad del cultivo. Hay que tener cuidado que hay algunas plagas que aparecen en el envés de la hoja, por lo tanto la aplicación tiene que jugarse a hacer de abajo hacia arriba para poder lograr un buen cubrimiento de la planta. Hay plagas, o hay que buscar el momento adecuado para controlar las plagas. Hay algunas digamos que son cíclicas y que se conoce exactamente cuándo empiezan a emerger, y es el momento más propicio para aplicar el extracto de neem, cuando la plaga está en sus estados inmaduros, porque allí vamos a obtener el mejor control de ellos. Uno podría decir en general, un extracto de neem es un buen controlador para todos los estados inmaduros
y es un buen repelente antialimentario para todos los estados adultos de las diferentes plantas. ¿Sabías que en las ceremonias nupciales perfumaban el ambiente con esencias de nim, alfombrando el suelo, y que también las personas se abanicaban con ramas de este árbol? Bueno, en el trópico y en todo el mundo hay una gran cantidad de insectos, unos benéficos y otros dañinos para las diferentes plantas. Todos estos insectos tienen una gran variabilidad genética, eso quiere decir todos son absolutamente diferentes, y en el momento de estar aplicando un producto químico, en particular los productos de síntesis, se dice que los insectos ganan resistencia y en el tiempo ya el producto químico no les hace ningún efecto. Este fenómeno de la resistencia a los insectos está originado en la variabilidad genética que tienen todos los insectos. En la aplicación de un producto químico para exterminar una gran multitud de insectos, existe la posibilidad que varios de estos resulten ser inmunes. El 80% muere y el 20% que sobrevive puede reproducirse debido a que ese químico no le haya causado ningún efecto. Así, en la siguiente generación existirán más insectos que subsistirán a las fumigaciones y crearán mayor resistencia a través del tiempo. El término producto de síntesis es cualquiera de estos agroquímicos que normalmente conocemos, son productos generados por procesos industriales, a diferencia de los productos naturales que son extractos obtenidos directamente de las plantas por procesos físicos de extracción, de molienda y de separación de las moléculas naturales. Si un producto de síntesis o un agroquímico ataca tanto los malos como los buenos, estamos deteriorando el medio ambiente y eso empezó a generar en el mundo un problema en la agricultura. Quiere decir, como los insectos generaban resistencia, cada vez el agricultor aplicaba mucho más cantidad del agroquímico, lo que se dice sobredosificaba, los costos de mantenimiento del cultivo cada vez iban siendo más altos y fue generando un deterioro de la agricultura por el precio. La utilización de productos agroquímicos o de síntesis genera varias consecuencias negativas en el medio ambiente. Muchos de estos efectos no se ven de inmediato, puede que los resultados tarden 1 o 2 años. El problema es que a esas alteraciones alcanzan a ser irremediables, si es que el contacto con los agroquímicos ha sido permanente, ocasionando con el tiempo graves enfermedades a la humanidad. En la medida que se haga un mal uso de un agroquímico por el hecho de que está generando resistencia y se esté sobredosificando, o por el criterio de que si es un producto bueno para matar insectos, si yo le echo el doble o el triple, pues será triplemente bueno, empieza a afectar indiscutiblemente el bolsillo de todos los agricultores, el primer problema. Y esa cadena de aumento de costos de los insumos, pues va corriendo a toda la cadena productiva. El que lo produce, a los mercados intermediarios y por último al consumidor final que estará pagando igualmente el precio de un agroquímico que echaron en sus orígenes. Consecuencia económica que va ligada a una consecuencia de salud. Si hay un mal uso de los agroquímicos, va a implicar una mayor necesidad de atenciones en salud. O sea, los agricultores van a tener que estar visitando más constantemente al médico porque muchas de estas moléculas son tóxicas y el problema es que muchos de los agricultores no guardan necesariamente los cuidados que deben de tener para aplicar un agroquímico. La vestimenta adecuada que deben de utilizar es una careta, es una ropa diferente a la que habitualmente utilizan, deben tener guantes y deben tener un respirador. Eso no es común verlo en la mayoría de los agricultores que utilizan agroquímicos y las moléculas en el tiempo se van volviendo más dañinas y van generando o irritaciones en la piel o van generando dolores de cabeza o generan náuseas. Cualquiera de estos efectos económicamente significa que un agricultor tendrá que visitar más al médico, lo que significa un gasto de dinero o por el solo desplazamiento o por el solo pago de la consulta o igual un gasto general del sistema de salud si es que está afiliado a un sistema de salud. El hecho de que el medio ambiente esté contaminado, de que ya no hayan suficiente cantidad de insectos que puedan alimentar a las aves, a los pájaros,
el hecho de que ya no hayan suficiente cantidad de pájaros que puedan llegar a alimentar a unos aves rapaces mayores, el hecho de que cada vez la diversidad de animales en el ambiente se vaya disminuyendo, hace que nuestro medio, nuestro campo se vaya volviendo, por decirlo de alguna forma, mucho más simple, mucho más endeble, mucho más desequilibrado. Y un ambiente desequilibrado ocasiona problemas como los que estamos teniendo actualmente con el clima. Es un ambiente que no regula las lluvias, es un ambiente que no regula los cambios de presión, es un ambiente en el cual ya no puede uno predecir cuáles van a ser las épocas de lluvia, cuáles van a ser las épocas de verano. Es un cambio ambiental que cada vez degenera lo que llaman los ciclos biogeoquímicos de los diferentes nutrientes, por lo tanto la tierra cada vez es menos fértil o tiene menos componentes para poder crecer adecuadamente. Quiere decir que en el tiempo las plantas van a requerir mucho más suplementos adicionales para que pueda crecer, o va a tener muchas más dificultades ambientales para que pueda tener las mismas producciones. Ese fenómeno lo hemos visto desde 1940 hasta hoy, cuando vemos que las productividades en el campo han disminuido, a no ser que haya una exagerada aplicación de insumos al campo. Ese es el principal, digamos que daño que pueden estar generando todos aquellos agroquímicos de síntesis. Podrían entonces preguntarse si el extracto de NIN afecta a los insectos benéficos, y resulta que no. Como los insectos benéficos se alimentan de los insectos plagas, y el extracto de NIN no actúa por contacto, sino que actúa definitivamente si es ingerido, entonces afecta a la plaga que se come la plantica donde está el extracto de NIN, pero no afecta al insecto benéfico que se está alimentando de los insectos vivos que hay en el medio. Ese es un elemento muy importante. El extracto o los extractos en general no ocasionan la resistencia que ocasionan los productos agroquímicos de síntesis, porque su efecto no es tan puntual como estamos hablando desde el comienzo. O sea, no ataca la sinapsis en las neuronas, no atacan los receptores específicos de ciertas células en el insecto, sino que es un control hormonal, y no se ha reportado en toda la historia que se lleva a investigación que haya un solo insecto que haya generado resistencia al extracto de NIN o a algún extracto diferente, porque no hay ningún insecto, o porque el extracto tiene una forma de acción, digamos que mucho más amplia, con unos mecanismos mucho más complicados, que es imposible que haya, digamos que algún insecto que totalmente quede erradicado por efecto de este extracto. O lo otro, el extracto no hace un control contundente, mejor dicho, no elimina, sino que regulariza las poblaciones, y eso significa que preserva la variabilidad, disminuye las poblaciones de los insectos, pero preserva la variabilidad, y entonces nunca habrá posibilidad de que se llegue a exterminar una variabilidad de insecto y que haya otra que se vuelva resistente y dominante. Aquí viene un concepto muy importante en la combinación de los extractos de NIN con los productos agroquímicos de síntesis, que si yo los combino en la aplicación, estoy evitando de que la población llegue a generar absoluta resistencia frente a un agroquímico, porque como siempre se está preservando la variabilidad, el efecto del agroquímico no va a ser tan contundente en el tiempo como si lo estuviéramos utilizando solo. ¿Sabías que el árbol del NIN se utilizaba para conservar las semillas libres de insectos? Asimismo, se usaba para fabricar muebles y tejados. Bien, podríamos decir que para cualquier agricultor que quiera cambiar la operación normal, que quiera tener una producción más limpia, debería comenzar en tres sentidos. El primero sería comenzar a sembrar alrededor de sus cultivos diversidad de matas, o sea, generar variabilidad de flora alrededor del cultivo. ¿Qué objeto tiene sembrar flores, sembrar otro tipo de matas alrededor de su cultivo principal de producción? Es la posibilidad de crear hábitats de vida para insectos benéficos. Los insectos benéficos le van a ayudar a este agricultor a controlar las plagas de su propio cultivo. El hecho de yo tener variabilidad de insectos, estoy entonces mejorando las condiciones
físicas de mi cultivo. Cada vez habrán menos plaga, así hayan más insectos. Eso es un elemento importante. La segunda medida, si no funciona o si no es posible tener una floresta alrededor para incrementar los insectos benéficos, pues sería la utilización de los productos naturales o de los extractos naturales en combinación con los productos agroquímicos si por el extremo del daño que tengan las plantas no se puede simplemente desplazar el producto agroquímico. Ese es un proceso de intercalación, una semana un producto agroquímico, la otra semana un producto biológico, un producto natural, y tener una muy buena observación de que efectivamente la población esté disminuyendo y a criterio de un agrónomo, a criterio de un técnico, ir desplazando aquel producto de categoría 1, de categoría 2, para ir llegando a productos de categoría 3 o categoría 4. La tercera medida adicional, pues es definitivamente conseguir variedades más resistentes al problema de las plagas. Ya esto depende mucho o tiene que ir mucho de la mano con los centros de investigación del país que nos puedan aportar variedades de hortalizas o de frutas que tengan una mayor resistencia a problemas de enfermedades o a problemas de insectos que no requieran tanto la aplicación de insumos exógenos pues al mismo cultivo. Como fertilizante natural es muy apreciado por los amantes de la agricultura biológica. La buena fertilidad del suelo significa buenas cosechas. El NIN aporta nitrógeno, fósforo y potasio en proporciones adecuadas, 3 elementos esenciales que determinan la fertilidad. Pero no solo enriquece la calidad del suelo, sino que además protege la raíz de las plantas. El extracto de NIN en Colombia lo estamos utilizando para el control de diversas plagas en diversos cultivos. Ejemplo, utilizamos el extracto para control de Spodoptera en maíz, utilizamos el extracto para control de moscas blancas en cultivos de flores, en cultivos de hortalizas, lo utilizamos para control de minadores en hortalizas y control de minadores en flores, lo estamos utilizando para control de chizas en cultivos de hortalizas, lo utilizamos además para control de una serie de lepidópteros o comedores de hoja en follajes en hortalizas. Lo estamos utilizando para control de dípteros, que son moscas, aquellas moscas que atacan, que están en las porquerizas, que están en los establos, y lo utilizamos para control de garrapatas en perros y en el ganado. Estamos utilizando el extracto además en forma de prueba para control de ácaros, que es una plaga bien complicada en este momento en los cultivos de flores, y estamos en las pruebas de campo para definir efectivamente su control. El control de calidad del extracto del NIN se lleva a cabo por medio de un procedimiento en el cual se verifica la efectividad en la inhibición del desarrollo embrionario de los insectos. A varios recipientes de vidrio se les coloca un alimento especial para las moscas. Este contiene harina, levadura y melaza. Posteriormente, los frascos son impregnados con el extracto del NIN. Previamente al proceso se escogen varias moscas, que son dopadas con acetato de etilo para poder ser sexadas. Seguidamente se reúnen 3 hembras y 3 machos en pequeños tubos de ensayo, los cuales al despertar se introducen al frasco con el alimento y el extracto del NIN. Inmediatamente se encuentran en contacto con un alimento fresco, las moscas comienzan a aparearse y a poner los huevos. Cuando estos eclosionan, salen unas larvas que comienzan a alimentarse del sustrato que contiene el NIN. Si este producto las mata y no les permite llegar a ser adultas, pasa el control de calidad. Si existe alguna prueba que no tenga el 100% de efectividad en el desarrollo de la mosca, se devuelve al proceso para hacer una reformulación de la concentración adecuada que debe tener para que la prueba sea positiva en su totalidad.